La novia trató a una camarera de talla grande como basura. Luego el jefe de la mafia dejó a todos boquiabiertos. Nadie esperaba que la boda terminara antes de que siquiera se sirviera el pastel. Un momento, el salón de baile rebosaba de risas. Al siguiente, cada invitado estaba congelado en silencio mientras Alessandro Romano, el jefe mafioso más temido de Nueva York, se levantaba lentamente de su silla. Sus ojos se clavaron en una mesera de talla grande a quien todos habían estado burlándose toda la noche. Luego Alessandro la señaló directamente y pronunció 7 palabras que destrozaron la celebración entera. Cancelen la boda. Ella merece este lugar. No tú. Lo que nadie en ese salón sabía era que la mujer que habían humillado toda la noche estaba a punto de exponer la verdad más fea escondida detrás de la sonrisa perfecta de la novia. Y antes de que terminara la velada, la persona más respetada en el salón ya no sería la novia. Sería la mesera. 30 minutos antes. Sofía Bennett hacía lo que siempre hacía: trabajar tranquilamente, mantenerse fuera del camino, intentar no llamar la atención. La recepción de bodas se celebraba en una de las propiedades privadas más caras de los Hamptons. Todo en la velada se sentía más grande que la vida misma. Candelabros de cristal reflejaban miles de pequeñas luces sobre el techo del salón de baile. Rosas blancas frescas cubrían casi todas las superficies. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente al fondo. El aroma de perfume caro se mezclaba con el champán y el aire del océano. Para la mayoría de la gente, parecía un sueño. Para Sofía, era simplemente otro turno. Sofía ajustó la bandeja de plata que equilibraba en el brazo y se movió con cuidado entre las mesas. Años trabajando en eventos de lujo le habían enseñado cómo volverse invisible. Los ricos raramente miraban a las personas que los atendían. Y cuando lo hacían, generalmente no era amabilidad lo que ofrecían. Sofía había aprendido esa lección hace mucho tiempo. A sus 29 años, había escuchado cada broma, cada insulto disfrazado de consejo, cada comentario sobre su peso, cada recordatorio de que las mujeres como ella no se suponía que fueran notadas. Pero también había aprendido algo más: las opiniones de los extraños solo tienen poder si uno les entrega ese poder. Y Sofía había dejado de hacerlo años atrás. Perdone, señorita. Un invitado anciano le sonrió calurosamente mientras Sofía rellenaba su copa. Gracias. Con mucho gusto, respondió Sofía, devolviéndole la sonrisa. Momentos como ese hacían el trabajo más fácil. Momentos pequeños. Momentos simples. Prueba de que la amabilidad todavía existía. Desafortunadamente, la amabilidad no era algo que todos en el salón poseían. Cerca de la parte delantera del salón, varias damas de honor estaban reunidas alrededor de la novia. Sofía escuchó fragmentos de su conversación al pasar. ¿Viste lo que lleva puesto? Ese diseñador debe odiarla. Las risas siguieron. La novia reía más fuerte que todas. Sofía siguió caminando, no porque no lo hubiera escuchado, sino porque sí lo escuchó. Y porque reconoció ese tono inmediatamente. El tono de personas que disfrutan haciendo que los demás se sientan pequeños. En el centro del salón de baile estaba sentado Alessandro Romano. A diferencia de la mayoría de los invitados, Alessandro no estaba bebiendo. No estaba riendo. No estaba estableciendo contactos. Simplemente observaba con tranquilidad y cuidado, de la manera en que observa un hombre que ha pasado toda su vida estudiando a las personas. Alessandro era conocido por muchas cosas: poder, influencia, miedo. Su reputación se extendía desde Manhattan hasta Miami. Las personas bajaban la voz cuando entraba a una sala. Sin embargo, esa noche parecía extrañamente desconectado de la celebración a su alrededor. Su mirada ocasionalmente recorría la multitud, observando, evaluando, notando cosas que los demás perdían, incluyendo a una mesera que parecía trabajar el doble que todos los demás. Sofía nunca lo notó mirando. Estaba demasiado ocupada tratando de resolver un problema que acababa de explotar entre bastidores. Una de las coordinadoras del evento corrió hacia ella. La mujer lucía completamente abrumada. Sofía, gracias a Dios. ¿Qué pasó? Sofía frunció el ceño. El plan de asientos es un desastre. ¿Qué tipo de desastre? El tipo que hace que te despidan. La coordinadora miró alrededor nerviosamente. 3 invitados cambiaron de mesas. 2 tarjetas de lugar desaparecieron. Alguien movió las asignaciones durante la preparación. Sofía suspiró con compasión. Los invitados de boda y los planes de asientos, siempre una combinación peligrosa. La coordinadora le metió una pequeña tarjeta en la mano.
Necesito que me ayudes. Sofía miró la tarjeta y se congeló. La tarjeta mostraba una asignación de asiento en la mesa de honor. Los ojos de Sofía se abrieron. Tiene que haber un error. Lo sé, pero necesito 5 minutos. Sofía, por favor. Antes de que Sofía pudiera protestar, la coordinadora se alejó apresuradamente. Sofía se quedó ahí mirando la tarjeta. Una sensación extraña se asentó en su estómago. Esto no estaba bien. Ni de cerca. Pero causar una escena solo empeoraría las cosas. Respirando lentamente, comenzó a caminar hacia la mesa de honor. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuanto más se acercaba, más atención atraía. Algunos invitados lo notaron primero, luego más. Las conversaciones se fueron apagando lentamente. Las cabezas empezaron a girarse. Sofía de repente fue consciente de cada movimiento que hacía, cada paso, cada respiración, cada mirada. Llegó a la mesa. La silla vacía esperaba justo al lado de Alessandro Romano. Por un breve momento, Sofía consideró alejarse. Luego imaginó a la coordinadora entrando aún más en pánico. Así que se sentó. La reacción fue inmediata. Una mujer al otro lado del salón casi escupió su champán. Alguien soltó una carcajada. Otro invitado susurró algo que hizo que toda una mesa se girara. Sofía sintió el calor subírsele a las mejillas porque reconoció esas expresiones. Asombro, incredulidad, juicio. La pregunta silenciosa colgando en cada mirada fija, ¿qué hace ella aquí? Y entonces, la novia lo notó. Al principio, su sonrisa desapareció. Luego sus ojos se entrecortaron. Y por primera vez en toda la velada, Sofía se sintió genuinamente incómoda porque la expresión en la cara de la novia no era confusión. No era sorpresa. Era humillación. Como si la mera presencia de Sofía en la mesa hubiera arruinado algo. Y desafortunadamente, la novia estaba a punto de asegurarse de que todos en el salón supieran exactamente cómo se sentía al respecto. El nombre de la novia era Victoria Kensington. Era hermosa, rica, perfectamente vestida, y en ese momento lucía como si alguien hubiera derramado vino sobre su vestido de boda personalizado. Sus ojos permanecían fijos en Sofía. La sonrisa que usaba para los fotógrafos ya no llegaba a sus ojos. El salón continuaba zumbando con susurros. Las personas miraban alternadamente a Sofía y a Victoria. Nadie entendía lo que había pasado. Pero todos sabían que estaban observando cómo se desarrollaba un error. Victoria finalmente se inclinó hacia una de sus damas de honor. La mujer siguió su mirada. Un segundo después, ambas mujeres rieron. Sofía lo escuchó. Fingió que no. Luego llegó el primer comentario. No lo suficientemente fuerte para todo el salón. Solo lo suficientemente fuerte para doler. Pensé que esta mesa era solo para invitados. Otro estallido de risas. Sofía bajó los ojos. Años atrás, comentarios como ese le habrían arruinado la noche. Años atrás, habría ido a casa a llorar. Pero la vida le había enseñado resiliencia. La gente podía insultar su apariencia. Podían juzgar su peso. Podían subestimarla. Ninguna de esas cosas cambiaba quién era ella. Aún así, eso no significaba que las palabras no dolieran. Al otro lado de la mesa, Alessandro Romano lo notó todo. Las risas, los susurros, la manera en que los dedos de Sofía se apretaron ligeramente alrededor de su vaso de agua. La mayoría de la gente lo habría perdido. Él no. Porque las personas poderosas a menudo revelan su verdadero carácter cuando creen que alguien por debajo de ellos no puede defenderse. Y esa noche, varios invitados estaban revelando exactamente quiénes eran. Un mesero se acercó a la mesa cargando los aperitivos. Sofía se levantó de inmediato. Instinto. Hábito. Había pasado años sirviendo eventos como ese. Trabajando, no sentándose. El mesero luchaba con la pesada bandeja y, sin hesitar, Sofía extendió el brazo hacia adelante y lo ayudó a estabilizarla. El joven se veía aliviado. Gracias. Sofía sonrió. No hay problema. La interacción duró solo segundos, pero Alessandro notó algo interesante. El mesero se veía agradecido, genuinamente agradecido. No porque Sofía fuera importante, no porque fuera rica, sino porque había ayudado. La mayoría de los invitados apenas reconocían que el personal existía. Sofía sí lo hacía. Y ese pequeño detalle se quedó con Alessandro. Mientras tanto, la irritación de Victoria seguía creciendo. Victoria podía sentir que la atención se desplazaba. No hacia ella. Hacia la mesera.
Y eso le molestaba profundamente. Victoria había gastado más de $2 millones planificando esa boda. Cada flor, cada mesa, cada fotografía, todo había sido diseñado cuidadosamente para exhibir la perfección. La presencia de Sofía perturbaba esa imagen. Unos minutos después, Victoria se puso de pie para dar un brindis. El salón se silenció. Los invitados se giraron hacia el escenario con las copas de champán levantadas. Victoria sonrió radiante, la novia perfecta una vez más. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Los aplausos siguieron. Victoria continuó hablando, agradeciendo a la familia, a los amigos, a los socios comerciales. Luego sus ojos se deslizaron hacia Sofía, y algo cambió. También me gustaría agradecer a nuestro dedicado personal de eventos. Varios invitados asintieron educadamente. Victoria sonrió más ampliamente. Especialmente aquellos que parecen disfrutar de la experiencia VIP. Risas dispersas resonaron por el salón. El estómago de Sofía se hundió. El comentario no fue accidental. No fue sutil. Y todos lo sabían. Más risas siguieron. Algunos invitados lucían incómodos. Otros se veían entretenidos. Sofía simplemente se quedó sentada ahí, tranquila, serena, negándose a reaccionar. Eso molestó todavía más a Victoria. Victoria quería vergüenza. Quería lágrimas. Quería una reacción. En cambio, Sofía no le dio nada. Por primera vez esa velada, Alessandro se encontró estudiando a Sofía más de cerca. La mayoría de las personas en su situación se habrían ido. La mayoría habrían discutido, se habrían defendido, habrían creado una escena. Sofía no. Sofía simplemente lo soportaba con dignidad. Y eso, de alguna manera, lo impresionó. Unos momentos después, una de las coordinadoras finalmente se apresuró hasta la mesa. Su cara palideció al instante cuando vio la tensión alrededor de la mesa. La coordinadora se dio cuenta inmediatamente de lo que había pasado. El error en el plan de asientos, los susurros, los comentarios de la novia. Todo. Lo siento mucho, le susurró a Sofía. Sofía ofreció una pequeña sonrisa. Está bien. No, no lo está. Fue un accidente. La coordinadora lucía lista para llorar. Pero Sofía la sorprendió. De verdad. Está bien. La mujer la miró fijamente. La mayoría de las personas habrían estado furiosas. Sofía no lo estaba. Y una vez más, Alessandro lo notó. Porque las personas verdaderamente amables eran raras. Especialmente las personas que seguían siendo amables después de haber sido humilladas. La coordinadora se alejó apresuradamente. La música reanudó. Las conversaciones se reiniciaron. Pero algo había cambiado. Alessandro Romano ya no veía a Sofía como una mesera aleatoria. Ahora Alessandro sentía curiosidad. Mucha curiosidad. Y antes de que terminara la noche, descubriría una verdad que conectaba sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Cuanto más continuaba la recepción, más incómoda se ponía Victoria. No porque Sofía estuviera causando problemas. De hecho, Sofía había hecho todo lo posible para evitar la atención. Ese era exactamente el problema. A pesar de toda la ridiculización, la gente estaba empezando a caerle bien. Y Victoria podía verlo ocurriendo. Una pareja de ancianos le preguntó a Sofía sobre las flores. Un joven mesero se rió de uno de sus chistes. Incluso varios invitados que se habían burlado de ella antes parecían menos interesados en reírse ahora. Porque cuanto más observaban a Sofía, más difícil se hacía no simpatizar con ella. Y Victoria lo odiaba. Especialmente cuando notó a Alessandro mirando. No mirando fijamente. No coqueteando. Observando. Interesado. Por primera vez en toda la velada, Victoria sintió algo que no había esperado. Celos. No celos románticos. Celos sociales. El tipo que aparece cuando la atención comienza a desplazarse lejos de ti. Unos minutos después, comenzó el servicio de la cena. Sofía había finalmente dejado la mesa de honor y regresado al trabajo. Honestamente, no podría haber estado más feliz. Cuanto más lejos se alejaba de esa silla, mejor se sentía. Sofía volvió a servir a los invitados, rellenar el vino, recoger los platos, ayudar al personal, intentando olvidar todo el incidente. Entonces Sofía escuchó su nombre. Esta vez, la voz se proyectó por todo el salón. Sofía. Un mal presentimiento se instaló inmediatamente en su pecho. Sofía se giró lentamente. Victoria estaba parada en el centro de la pista de baile,
con un micrófono en la mano, sonriendo. La misma sonrisa que había llevado toda la noche, hermosa en la superficie, cruel por dentro. A su alrededor, los invitados empezaron a prestar atención. Algunos presentían entretenimiento. Otros presentían problemas. Sofía presentía ambos. ¿Podrías venir aquí un momento?, preguntó Victoria con dulzura. Cada instinto le dijo a Sofía que se negara, pero no podía. Estaba trabajando. Así que caminó hacia adelante. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El salón de baile se fue poniendo más silencioso. Para cuando llegó a la pista de baile, cientos de ojos la observaban. Victoria inclinó la cabeza. Todos, démosle un pequeño aplauso a Sofía. Aplausos dispersos siguieron. Sofía forzó una sonrisa educada. Ya sabía que esto no iba a ningún lugar bueno. Ciertamente te has convertido en una de las personas más comentadas de la noche, continuó Victoria. Las risas recorrieron el salón. Sofía sintió el calor en sus mejillas. Invitada. No mesera. Invitada. El recordatorio era intencional. Victoria quería que todos recordaran el error en el plan de asientos. Quería que todos recordaran donde Sofía no pertenecía. Al menos, donde Victoria creía que no pertenecía. ¿Sabes?, continuó Victoria, encuentro que es inspirador. El salón escuchaba. La mayoría de las personas se sentirían incómodas sentadas en una mesa llena de billonarios, CEOs y líderes mundiales. Más risas. Algunos invitados se movieron incómodos. La broma se estaba volviendo difícil de ignorar. Pero la confianza es importante. Victoria sonrió directamente a Sofía. Incluso cuando está completamente fuera de lugar. Esta vez las risas fueron más altas, más crueles. Sofía estaba congelada ahí parada. No porque no supiera qué decir, sino porque se daba cuenta de que Victoria genuinamente disfrutaba de esto. Victoria disfrutaba hiriendo a las personas. Y de alguna manera eso hacía que Sofía se sintiera triste por ella. Más que enojada. Solo triste. Victoria se acercó más. Así que dinos, Sofía. El micrófono se movió hacia ella. ¿Cómo se siente fingir que perteneces a personas como nosotros? El salón de baile cayó en silencio. Una línea acababa de ser cruzada. Todo el mundo lo sabía. Incluso el novio lucía incómodo. Sofía miró el micrófono, luego a Victoria, luego a los cientos de invitados observando. Por un breve momento, nadie habló. Finalmente, Sofía tomó un aliento lento. Cuando respondió, su voz era suave, tranquila, firme. No estaba fingiendo. El salón permaneció en silencio. Me senté donde alguien me dijo que me sentara. Sin rabia. Sin sarcasmo. Sin amargura. Solo la verdad. La sonrisa de Victoria flaqueó ligeramente. Sofía continuó. Y honestamente, nunca pensé que donde estaba sentada importara tanto como cómo trataba a las personas. El silencio se profundizó. Varios invitados bajaron los ojos porque sabían exactamente de quién estaba hablando Sofía. Por primera vez en toda la velada, Victoria lucía sacudida. Sofía no había mordido el anzuelo de nuevo, y de alguna manera eso hacía que la novia quedara peor que la mesera. Victoria rió rápidamente, una risa forzada, una risa irritada. ¡Oh, qué adorable! Luego dijo lo único que cambiaría todo. Desafortunadamente, la amabilidad no te compra un asiento en esta mesa. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando otra voz interrumpió, fría, profunda, poderosa. En realidad, la única palabra resonó por todo el salón de baile. Cada cabeza se giró. Cada conversación murió. Incluso Victoria se congeló porque todos reconocieron esa voz. Alessandro Romano se levantó lentamente. El hombre más temido en el salón. La atmósfera cambió al instante. Un segundo antes, la gente había estado mirando a una novia burlarse de una mesera. Ahora miraban al hombre más poderoso en el salón dar un paso al frente. Nadie sabía por qué, pero de repente nadie se estaba riendo. Alessandro cruzó el salón de baile, con la expresión ilegible, los movimientos tranquilos, controlados, peligrosamente tranquilos. Se detuvo junto a Sofía, lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir la presencia que irradiaba de él. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego Alessandro miró directamente a Victoria. La amabilidad, su voz permaneció tranquila, es exactamente lo que gana un asiento en mi mesa. Una ola de asombro recorrió la multitud. Victoria parpadeó, convencida de que había entendido mal. ¿Qué?
Alessandro nunca apartó los ojos de Victoria. ¿Me oyó bien? Nadie se movió. Nadie respiró. El novio parecía aterrorizado. Varios invitados intercambiaron miradas nerviosas porque nunca habían visto a Alessandro desafiar públicamente a alguien, especialmente no en una boda. Victoria forzó una carcajada. Seguramente estás bromeando. No. La respuesta llegó al instante. Helada. Final. La confianza de Victoria se resquebrajó por primera vez en toda la velada. Victoria lucía insegura, y Alessandro no había terminado. Ni de lejos. Porque ahora Alessandro había terminado de observar. Y todos en el salón estaban a punto de aprender exactamente quién era realmente Sofía Bennet. El salón de baile estaba en silencio. No el silencio cortés de una recepción de boda. No el silencio que sigue a un discurso. Era algo diferente. El tipo de silencio que aparece cuando las personas de repente se dan cuenta de que quizás han juzgado mal a la persona equivocada. Victoria forzó una sonrisa. Pero todos podían verlo ahora, la confianza se estaba deslizando. El control se estaba deslizando. Y por primera vez en toda la noche, Victoria parecía nerviosa. Alessandro estaba de pie junto a Sofía, con las manos relajadas a los lados, la expresión ilegible. Sin embargo, de alguna manera comandaba cada centímetro del salón. Alessandro, seguramente esto se está exagerando, dijo Victoria, riendo con incomodidad. Nadie se unió a su risa, ni siquiera sus damas de honor. Eso la hizo aún más incómoda. El novio finalmente dio un paso al frente. Quizás deberíamos calmarnos todos. Alessandro se volvió lentamente hacia él. Estoy de acuerdo. Un breve alivio apareció en la cara del novio. Luego Alessandro continuó. Por eso creo que todos merecen escuchar la verdad. El alivio desapareció de inmediato. El estómago de Victoria se hundió porque algo en la voz de Alessandro sonaba final. Peligrosamente final. ¿Qué verdad?, preguntó Victoria. Alessandro miró hacia Sofía, luego hacia la multitud. Hace 8 años, mi hermana menor estuvo a punto de morir en un accidente de tráfico. Varios invitados intercambiaron miradas confundidas. Nadie entendía hacia dónde iba esto. Alessandro continuó. Los médicos nos dijeron que quizás no sobreviviría. Sofía frunció el ceño ligeramente, sin saber hacia dónde llevaba la historia. ¿La única razón por la que vivió el tiempo suficiente para llegar a ese hospital? La mirada de Alessandro se posó en Sofía. Fue porque una extraña se negó a abandonarla. El salón se puso aún más silencioso. La sonrisa de Victoria desapareció completamente. Alessandro dio otro paso al frente. Esa extraña entró en un vehículo destrozado. Ignoró el peligro. Se quedó con mi hermana. La mantuvo consciente. La mantuvo viva. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. De repente entendió. Era usted, dijo Alessandro, mirándola directamente. Las palabras cayeron como un trueno. Jadeos resonaron por todo el salón de baile. Sofía se congeló. Varios invitados se giraron hacia ella. Otros lucían impactados. Algunos lucían avergonzados, muy avergonzados. Porque de repente recordaban cada cosa cruel que le habían dicho a ella. Cada broma, cada carcajada, cada susurro. Y ahora miraban a la mujer que una vez había arriesgado su propia vida para salvar a otra persona. Sofía sacudió la cabeza suavemente. No fue gran cosa. Todo el salón la miraba fijamente. Alessandro casi se rió. No porque fuera gracioso, sino porque solo Sofía describiría salvar una vida como no fue gran cosa. Su hermana Isabella dio un paso al frente, con las lágrimas ya llenando sus ojos. Por primera vez en toda la velada, la gente la notó. Y cuando Isabella miró a Sofía, no había nada más que gratitud. Me salvaste, dijo Isabella, con la voz quebrándose. Me salvaste la vida. Sofía lucía abrumada. Solo ayudé. No, dijo Isabella, secándose los ojos. Te quedaste. No me conocías. No sabías quién era mi familia. No sabías que teníamos dinero. Solo te quedaste. El salón permaneció completamente en silencio porque nadie podía discutir eso. Ya no. Entonces Alessandro dio el golpe que cambiaría todo. Mi familia pasó años tratando de encontrarla. Los invitados miraban. Victoria miraba. El novio miraba. Alessandro continuó. ¿Saben lo que pasó cuando finalmente la encontramos? Nadie respondió. Nada. La voz de Alessandro se endureció. Porque ella nunca pidió dinero. Nunca pidió publicidad.
Nunca pidió reconocimiento. Simplemente siguió viviendo su vida. Varios invitados bajaron los ojos. Avergonzados. Porque ahora la comparación era imposible de ignorar. Sofía había hecho algo heroico. En silencio. Victoria había pasado toda una velada exigiendo atención públicamente. El contraste era brutal. Entonces una de las damas de honor cometió un error. Un error muy grande. La mujer se rió nerviosamente. O sea, ¿eso está muy bien? Todas las cabezas se giraron. La mujer se arrepintió de inmediato de haber hablado. Pero ya era demasiado tarde. Pero sigue siendo solo una mesera. La frase quedó suspendida en el aire. Mortal. Sofía bajó la mirada. El novio lucía horrorizado. Victoria cerró los ojos porque sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar. Alessandro se giró lentamente hacia la dama de honor. Y cuando Alessandro habló, su voz se volvió más fría de lo que nadie había escuchado en toda la noche. No. La mujer tragó saliva. No, repitió Alessandro, sacudiendo la cabeza. Ella es una mujer que salvó una vida. La mirada de Alessandro recorrió el salón de baile. Mientras el resto de ustedes pasó la velada probando cuán poco carácter puede comprar el dinero. Nadie se movió. Nadie se atrevió. Porque cada palabra era verdad. Luego apareció la última grieta. El novio, Daniel, miró de repente hacia Victoria. Una expresión extraña cruzó su cara. Confusión. Luego darse cuenta. Luego rabia. Rabia real. Porque por primera vez en toda la velada, Daniel no miraba a Sofía. Estaba mirando a su novia. Y lo que vio lo perturbó profundamente. No la mujer hermosa con la que creía casarse. No la socialité pulida. No la compañera perfecta. Vio a alguien que disfrutaba humillar a otros. Alguien cruel. Alguien pequeño. Alguien a quien apenas reconocía. Victoria vio el cambio de inmediato. Daniel, su voz tembló. El novio dio un paso hacia atrás. Solo un paso. Pero se sentía como una milla. El salón de baile contuvo el aliento porque todos de repente entendían algo. Esto ya no se trataba de Sofía. Se trataba de la boda en sí. Y estaba comenzando a derrumbarse. Justo frente a ellos. Por varios largos segundos, nadie habló. La recepción de boda que había sido cuidadosamente planificada durante más de un año se estaba deshaciendo en tiempo real. Y todos podían sentirlo. Daniel miró a Victoria. Victoria le devolvió la mirada. La distancia entre ellos ya no se medía en pies. Se medía en verdad. Y por primera vez, ya no había donde esconderse. Daniel, la voz de Victoria tembló. Puedo explicarlo. Pero Daniel lentamente sacudió la cabeza. La decepción en sus ojos era imposible de ignorar. ¿Explicar qué? El salón permaneció en silencio. ¿Explicar por qué pasaste toda la velada humillando a alguien que no había hecho nada malo? Victoria abrió la boca. Nada salió. ¿O explicar por qué la persona más amable en este salón fue tratada como si no perteneciera aquí? Cada pregunta aterrizó más fuerte que la anterior. Porque en el fondo, Daniel ya sabía la respuesta. La mujer frente a él no era quien él creía que era. Y esa comprensión dolía más que cualquier vergüenza pública. Finalmente, Daniel se quitó el anillo de bodas. El gesto fue pequeño, pero el impacto fue enorme. Los jadeos se extendieron por todo el salón de baile. La cara de Victoria palideció. No. Daniel colocó el anillo en la mesa junto a él. No puedo hacer esto. Las palabras apenas se elevaron por encima de un susurro. Sin embargo, de alguna manera todos las escucharon. No quiero pasar mi vida con alguien que disfruta lastimar a las personas. El silencio que siguió se sintió interminable. Luego Victoria comenzó a llorar. No las lágrimas de una mujer que entendía sus errores. Las lágrimas de una mujer que había perdido el control, había perdido el centro de atención, había perdido la imagen que pasó años construyendo. Y todos podían ver la diferencia. En minutos, los invitados comenzaron a levantarse silenciosamente de sus asientos. La celebración había terminado. La boda había terminado. La ilusión había terminado. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Uno a uno, las personas comenzaron a acercarse a Sofía. Una pareja de ancianos se disculpó. Un empresario se disculpó. Incluso algunos invitados que se habían reído antes bajaron la cabeza y admitieron que habían estado equivocados. Sofía aceptó cada disculpa con la misma gracia que había mostrado toda la noche. No porque lo merecieran,
sino porque la amargura nunca había sido parte de quien era Sofía. Al otro lado del salón, Isabella Romano finalmente se acercó a ella. En el momento en que llegó hasta Sofía, Isabella la envolvió en un abrazo. Fuerte. Sin hesitación. Sin importarle quién miraba. Las lágrimas llenaron los ojos de Isabella. He querido agradecerte durante 8 años. Sofía lucía abrumada. No me debes nada. Isabella se rió entre lágrimas. Eso es exactamente por eso que merecías todo. Por un momento, ninguna de las dos mujeres habló. Y de alguna manera, ese momento silencioso se sintió más significativo que toda la ceremonia de boda. Eventualmente, Isabella dio un paso atrás. Luego sonrió, una sonrisa genuina. El tipo que nadie había visto en Victoria en toda la velada. Me salvaste la vida. Sofía sonrió suavemente. Me alegra que estés bien. Varios invitados se secaron las lágrimas porque la amabilidad así se había vuelto rara. Muy rara. Unos minutos después, Sofía recogió sus cosas. El turno había terminado. La noche había terminado. Y honestamente, Sofía no podía esperar para irse a casa. Sofía ajustó su bolso y empezó a caminar hacia la salida. Entonces una voz familiar la detuvo. Sofía. Sofía se giró. Alessandro Romano estaba de pie a pocos metros. Por primera vez en toda la velada, no había multitud a su alrededor, ningún asociado de negocios, ningún equipo de seguridad. Solo Alessandro. Sofía sonrió educadamente. Debería irme. Alessandro asintió. Probablemente. Un breve silencio siguió. Luego Alessandro la sorprendió. ¿Cenarías conmigo? Sofía parpadeó, convencida de que había escuchado mal. ¿Qué? Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de la boca de Alessandro. Posiblemente la primera sonrisa genuina que mostraba en toda la noche. ¿Cenar? Alessandro se encogió de hombros levemente. Una de verdad, esta vez. Sofía lo miró fijamente. El hombre más temido de Nueva York de repente lucía casi nervioso, lo cual parecía imposible. Apenas me conoces. Alessandro la miró por un momento, luego respondió con honestidad. Sé suficiente. La brisa del océano se drifteó por las puertas abiertas del salón de baile. El caos de la boda fallida se desvaneció en el fondo. Por primera vez en toda la velada, ninguno de los dos parecía interesado en nadie más. Sofía se encontró sonriendo, una sonrisa real, el tipo que no había llevado en toda la noche. Está bien. Alessandro le devolvió la sonrisa, y de alguna manera esa simple palabra se sintió como el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba. Mientras caminaban juntos hacia la salida, Sofía echó un último vistazo hacia atrás. Solo horas antes, había entrado al salón de baile como alguien a quien nadie notaba. Alguien que la gente ridiculizaba. Alguien que la gente descartaba. Ahora se iba como la persona más respetada en el salón. No porque tuviera riqueza. No porque tuviera poder. No porque tuviera estatus. Sino porque el carácter siempre se revela eventualmente. Y cuando lo hace, las personas que te juzgaron primero son a menudo las obligadas a admirarte después. A veces el mundo no reconoce tu valor de inmediato. A veces se ríe. A veces duda. A veces te pasa completamente por alto. Pero el verdadero carácter tiene una manera de volverse imposible de ignorar. Y en una noche que se suponía que celebraría una boda, la historia de amor más importante resultó ser algo completamente diferente. La historia de una mujer que nunca dejó de ser amable. Incluso cuando el mundo le dio todas las razones para hacerlo.